antigua ciudad de Hamburgo. O sea, este edificio acá era el edificio del banco. Eso era un privilegio que no cualquier ciudad tenía. Acá enfrente estaba la Cámara de Comercio. Detrás de eso había otro edificio más, la Bolsa. Otro privilegio más que no cualquier ciudad tenía. Pero acá en Hamburgo tuvimos la primera bolsa privada, fundada en 1558. Y sobre aquella esquina estuvo nuestro antiguo ayuntamiento. ¿Cómo lo perdimos en el gran incendio? No es que se quemó. Cuando el fuego se estaba acercando el primer día acá a esta altura, alguien tuvo la idea de decir, vaciemos el ayuntamiento por dentro, saquémosle todo lo que se pueda salvar y luego llenémoslo de pólvora. Entonces, cuando el fuego llega, explota, le roba el oxígeno al fuego y así el fuego se apagará. Bueno, hoy día sabemos que esto funciona, pero hay que tener un poco de experiencia, la cual no tuvieron en aquel momento. Lo intentaron con varios edificios acá a esta altura, de nada sirvió. El fuego siguió avanzando 2 días y medio más y la persona que lo propuso no quedó como muy inteligente. Vamos a seguir a mi catástrofe favorita. La placa recuerda a una gran inundación que hubo acá en Hamburgo. Si bien Hamburgo está a 110 kilómetros del Mar del Norte, en el río Elba sufrimos de la marea, con una diferencia entre marea baja y marea alta de 3,90 metros. 2 veces por día sube y baja el agua por esa medida en el río Elba. Y cuando viene una marea viva, acá en Hamburgo siempre tuvimos problemas. Pero en la noche del 16 al 17 de febrero de 1962, o sea, un día antes de que yo cumpla 6 años, fue la marea viva más alta de toda la historia. 5,84 metros en lugar de los 3,40 metros que en aquel momento había sido la diferencia. Durante la noche quebraron los diques. Mediados de febrero, agua congelada entró en la ciudad de Hamburgo. Hamburgo estaba en plena reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial todavía. Muchos departamentos se encontraban en los sótanos. La gente fue sorprendida por esa agua congelada en el sueño. No tuvieron ni chance de escaparse. 315 muertos. ¿Pero por qué es mi catástrofe favorita? Bueno, por un lado porque ya estaba en el planeta cuando pasó. Por el otro lado, nuestra casa ni tendría que haber sufrido bajo eso, quedaba a 20 kilómetros de acá, cerca del aeropuerto. Pero el agua que estaba estancada acá en el centro, hasta esa raya entre medio del Flut y 1962, esa agua hacía tanta presión sobre la capa freática que empujaba las aguas subterráneas en otros barrios para arriba. Así nuestro sótano desde abajo se llenó de agua. Un hermoso trabajo y un lindo regalo para el cumpleaños para un pibe de 6 años, vaciar todo eso a baldes, porque los bomberos estaban todos ocupados acá en el centro. Pero por suerte no lo tuve que hacer. Mi madre y yo estábamos de vacaciones. El que tuvo que hacerlo fue mi abuelo, pobrecito. Con cada balde se habrá acordado de mí. ¿No? Bueno, vamos a ir ahora al primer puerto de la ciudad, pero me gustaría que observen un detalle, pero después no lo van a poder ver. ¿Pueden ver qué figura hay ahí arriba, entre medio de las 2 torres, sobre el edificio aquel? ¿Es un perro? ¿Pero qué raza? Es un poodle, o French poodle o caniche. Con eso todo lo ubican. Bueno, voy a hacer referencia más tarde a eso, pero para que ya lo hayan visto una vez. Vamos al siglo XII. Aquel puente no existía, los barcos tenían más o menos 10 metros de largo, entraban acá en el puerto y vendían directamente al consumidor final. De esa época estamos hablando, ahí esa plaza también era nuestro mercado central de la ciudad, ¿no? Y cuando después los barcos cada vez eran más grandes, al puerto de a poco lo trasladaron al río Elba, porque era el río más importante. Pero todo empezó acá con nuestro puerto
Y hoy día esa parte recibe su agua del río Elba, o sea que también sufre de la marea. Ahora estamos cerca de una marea baja. Cuando hay marea baja, esto cae completamente seco. No queda más una gota de agua acá adentro. Y por el otro lado, allá en la pared, pueden ver hasta dónde llega el agua cuando llega a los 3,90 metros. O sea, 2 veces por día se vacía completamente y se vuelve a llenar. Y cuando ahora que hay marea baja, acá abajo incluso se pueden ver los troncos de árboles sobre los cuales está todo construido. Pero lo que está construido acá encima, eso se llama acá en Hamburgo Kontorhaus, casa de cuentas. Esas casas se originaron cuando se trasladó el puerto al río Elba. La mercadería se movía dentro del puerto, pero la administración de los negocios se seguía haciendo acá en el centro, en la casa de cuentas. Casa de cuentas porque ahí adentro se llevaba la contabilidad, la correspondencia y también el pasatiempo favorito de los comerciantes, contar el dinero. Todo eso se hacía en las casas de cuentas y cada empresa tenía su propia casa de cuentas. Por eso solían poner algo en el techo como para indicar con qué trabajamos. Acá, por ejemplo, esto era la Globus, una aseguradora de barcos, por eso tenía los barcos arriba en el techo, Neptuno entre medio, como para hacer referencia al mar. Ahí queda más o menos claro. Pero acá en este edificio habrán visto, hay un pool, un caniche. ¿Con qué pueden haber trabajado? ¿Peluquería de perros o pienso? No, nada que ver. Esto es una historia de amor. En este edificio, hasta el día de hoy, trabaja la naviera más grande de Alemania, Ferdinand Leitz. Y el fundador de la empresa, Ferdinand Leitz, tenía un hijo, Karl. Karl se había casado con Sophie. Sophie tenía un peinado con tantos rulos que él cariñosamente le decía mi caniche, cosa que a ella no le caía nada bien. Entonces, cuando hizo el edificio, le dijo al arquitecto, poneme un caniche ahí arriba en el techo, así se da cuenta que lo hago por amor. Así es como terminó el caniche ahí arriba, ¿no? Bueno, y acá estamos ahora parados sobre el puente más antiguo de la ciudad. No, o sea, originalmente había sido un puente de madera, en el gran incendio se quemó, de ahí lo reconstruyeron como un puente de piedra, pero acá siempre había un puente. Y ese puente siempre conectaba la ciudad antigua de Hamburgo con la ciudad nueva de Hamburgo. Por eso de un lado está el arzobispo Ansgar, que desde acá intentó misionar a los vikingos, con eso representa a la ciudad antigua de Hamburgo. Y de este lado, ese es Adolfo III, el conde de Schaumburg, que a cambio de haberlo acompañado a Federico Barbarroja con sus hombres en una cruzada, recibió como regalo esos privilegios para la ciudad de Hamburgo. Eso era muy usual cuando acompañabas al emperador con tus hombres en una cruzada, cuando volvías podías esperar algún regalo. En este caso fueron los privilegios para la ciudad. Y me gustaría presentárselo. Vengan un poco más libre que tenemos acá, ¿no? No la dejamos así destruida después de la Segunda Guerra Mundial para justamente recordar lo traumático que fue para los hamburgueses. Porque acá en Hamburgo se hizo el primer ataque dentro de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Claro que fue el punto más vulnerable, con el puerto, con el comercio al exterior, por eso atacaron acá. Y 2 años antes de que termine la guerra, en 1943, hubo un ataque aéreo sobre la ciudad de Hamburgo que se denominaba Operación Gomorra, haciendo referencia a la Biblia, y creo que no era para menos. Fueron 10 días que Hamburgo fue bombardeado continuamente. Durante el día por los estadounidenses, durante la noche por los ingleses, cayeron un total de 100.000 bombas sobre la ciudad de Hamburgo. Tamaño de esa columna ahí. Explotaban, destruían la mayor cantidad de casas, pero la ola de la explosión
destapaba las casas alrededor, le sacaba el techo. Y eso era muy problemático porque cayeron también 1,5 millones de bombas incendiarias. Bombas que tenían fósforo adentro y al explotar desparramaban el fósforo para todos lados y así se prendía fuego todo lo que era de madera. Gran parte de la construcción, pero como las casas ya no tenían techo, las bombas podían caer directamente adentro de las casas. Puertas, ventanas, muebles, escaleras, todo lo que era de madera ardía. Y en conjunto con un fenómeno meteorológico se hizo un efecto chimenea sobre la ciudad que elevaba las llamas a una altura de 500 metros. Para que tengan un punto de comparación, acá la torre de la iglesia tiene 147,3 metros de alto. O sea, más que 3 veces la torre eran las llamas sobre la ciudad de Hamburgo. Se habla de un calor en el centro de 800 a 900 grados centígrados. Dicen que hubo gente que moría parada en la calle secándose por dentro instantáneamente. Y ese efecto chimenea succionaba aire frío de los costados, generando unos vientos de 240 a 270 kilómetros por hora. El que no lograba agarrarse de algo fue llevado por el viento adentro de las llamas y se quemaba vivo. Dicen que le pasó a centenares de personas, pero la muerte habitual fue la de morir asfixiado dentro del búnker. No tenía más aire, no tenía más oxígeno para respirar. Muy traumático para los hamburgueses. Simplemente en esa operación Gomorra, 37.000 muertos y 900.000 personas se quedaron sin techo. Hamburgo en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue destruida arriba de un 60% y el puerto más que un 80% que se había destruido. O sea, de Hamburgo casi no quedaba nada y por eso toda la iglesia la dejaron así destruida para recordarlo, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no? Ahí expusieron el ángel de la tierra como para darle una mano a los hamburgueses a volver a encontrarse a sí mismos. En las criptas de la iglesia hay un museo que habla de esa operación Gomorra y lo explica mucho mejor de lo que yo puedo decir en tan poco tiempo. Pero todo este memorial recuerda a todas las víctimas de esa época y eso es bastante inusual. Normalmente se recuerdan las víctimas de un lado nada más. Acá también se recuerdan las víctimas del régimen nazi. Estos ladrillos acá son ladrillos originales del campo de trabajo de Saint-Bortel, una fábrica de ladrillo, un anexo del campo de concentración Neuengamme, el más cercano a la ciudad de Hamburgo. Esos ladrillos los trajeron acá, los amontonaron, pusieron el hombre llorando encima. Creo que no hace falta que explique que llora por todas las víctimas del Holocausto, ¿no? Pero la iglesia igualmente tiene su propia historia. El gran incendio fue el primer edificio público que se quemó íntegro. De ahí construyeron esta nueva iglesia, se apoyaron arquitectónicamente un poco en la Catedral de Colonia, es un poco una robocopia, pero la torre la tuvieron lista antes, en 1874 estaba lista la torre. Y ahí era con esa altura de 147,3 metros de alto, el edificio más alto del mundo. Pero solamente por 2 años. Ahí habían terminado la catedral en Colonia, ellos habían puesto una figura de oro encima y con eso nos habían sobrepasado. Ya bajamos al segundo lugar. Hoy día es la 5ª iglesia más alta del mundo, hasta que termine la Sagrada Familia en Barcelona. Ahí vamos a bajar al 6º lugar, pero esa torre todavía tiene un secreto. Dentro de la torre se esconden un total de 51 campanas. Algunas se ven acá en la abertura. Cada campana tiene un tono diferente, por eso se puede tocar como un instrumento. Ese instrumento se llama carillon y se toca de una manera muy particular acá en Hamburgo. Se toca con los puños. O sea, es muy bueno para quitarse agresiones y solamente hay 4 hamburgueses que saben tocarlo.
Ellos suelen dar un concierto gratis los días jueves de 12 a 12:30. Ahí tocan música sacral, música clásica, canciones folclóricas y de vez en cuando incluso una canción de los Beatles. Y admito, a veces necesitas la media hora para darte cuenta que están tocando hoy, porque una melodía solamente con campana se hace como un poco difícil de seguirla, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora por la entrada principal para llegar a la plaza que está delante de la iglesia, porque esa plaza se llama Mercado de Lúpulo. Y si vamos a hablar de lúpulo, ¿de qué vamos a hablar? Gente con cultura, así me gusta. Venga, cultura alcohólica, pero cultura alcohólica. hacer